Pero además es un hombre valiente. ¿Por qué es valiente? Obama es valiente porque es el único presidente norteamericano que ha tocado todos los timbres de todas las puertas imposibles de abrir. El asunto de la inmigración lo tocó. El asunto del seguro social lo tocó. El asunto de la guerra lo tocó sin tocarlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que fue la vida es acción u omisión. Hay también omisiones heroicas. Y el hecho de dejar de incurrir en el error norteamericano y muy republicano de cada 4 años declarar una guerra a alguien, Obama lo paró y dijo: aquí no hay guerra. Y ese es un acto heroico dentro de un país de héroes como es Estados Unidos. Entonces, esto de que alguien diga en medio de la multitud y ahora no va a haber guerra, mientras yo esté aquí no hay 8 años. Ustedes imagínense en el espanto de todos los industriales de la guerra. Estos que inventan pues la bomba ahora, ¿qué estarán pensando en este instante? La forma de desintegrar un cuerpo humano, cosas por el estilo, cuando deben tener su inteligencia dedicada a cosas más eficientes y trascendentes. Entonces, Obama es un hombre valiente porque tocó todos los timbres. Hay cosas que no pueden cumplirse, como el seguro social en 4 o 8 años. Son cuestiones de 20 o 25 años. Lo que no se podrá jamás borrar de la historia, estimados norteamericanos. Y le habla un hombre de Guayaquil, del Ecuador, que es uno de los países más pobres del mundo, es de que este país tiene un seguro social que al lado de ustedes que no tienen nada. Lo que nadie entiende es cómo ustedes, siendo un país tan próspero y tan millonario, pueden tener. Es que no quiero equivocarme, pero es que leo mucho de ustedes y creo que alguna vez leí que ustedes tienen un 10% de mendigos. Creo que también leí que tienen un 10% de drogadictos. Y este es un 20%. Sí, ojalá que no sea verdad, pero y me corrigen y me llaman, gracias. Y entonces un 20% en 350 millones que son ustedes, son 70 millones de individuos que son o pobres o drogadictos. Y 7 por 5 siguen siendo 35. Es decir, que ustedes tienen 1/5 de la población mundial muerta. Es decir, muerta la sociedad. Esto entonces no puede seguir, y es en esta perspectiva entonces que se admite la irrupción de Sanders, del anciano tan inteligente y tan fuerte norteamericano en la campaña por la presidencia de los Estados Unidos, porque es que es necesario llevar. Es que no, en Estados Unidos no hay quien diga, y hay que decirles algo tan sencillo, y por supuesto muchos lo saben, pero no es universal. Es decir, una cosa es el comunismo, que es darle a cada cual lo mismo que a otro. Y de eso vivieron países como China y Rusia, que nadie les había dado nada. De allí el éxito del comunismo en esas zonas del mundo. Y otra cosa es el socialismo. Si usted en Italia, o en Francia, o en Alemania, dice usted y se atreve a decir que socialismo igual que el comunismo, oiga, se expone usted que lo reten a puñetazos. Porque es que no son lo mismo. Es que precisamente el triunfo de la humanidad es haber saneado o tratado de sanear el comunismo, pasándolo por cernideras intelectuales para encontrar el socialismo. Por eso es que se entiende cómo hay un partido laborista en Inglaterra, eso es socialismo. Por eso es que se entiende que en Italia fue el país comunista más importante, creo, de Europa, y ahora hay un socialismo democrático. En Francia hay un socialismo democrático. En Alemania, la señora Merkel está actualmente asociada con el Partido Católico. Los católicos se han asociado con los partidos socialistas. Por eso en el Ecuador teníamos el social cristianismo, la democracia cristiana. Es decir, no puede, es un error histórico. Y entonces el hecho de que Estados Unidos siga mirando que lo mismo es socialismo y comunismo, ya le están diciendo comunista Sanders, cuando precisamente lo que necesita Estados Unidos es una onda que adquiera cierta socialización de determinadas cosas. ¿Cómo puede negársele el seguro social a 300, a 250, 300 millones de personas? Esa fue otra trompetera de Trump. Entonces, la frase fue: pues yo nunca permitiré que se muera alguien en la calle. Eso dijo. Y automáticamente, pero al unísono,
y casi de viva voz, los dos líderes estos cubanos, se llama el uno Rubio, el otro como se llama, Ted Cruz, ambos le reprocharon esto, y más aún el entrevistador le preguntó: ¿y cómo va a financiar esto, señor Trump? ¿Cómo va a financiar? Y él contestó, porque sin duda en ese momento no quería decir lo que puede, todo el mundo sabe que todo Estado debe reservar una suma de millones de dólares para subsidios de las capas inhabilitadas, que no tienen trabajo, los desocupados, los incapacitados. Eso fue el mérito del comunismo, el éxito. Es decir, pero esto, aplicado solamente ese extracto, es válido, y eso no se llama comunismo sino socialismo. El socialismo sí reconoce los méritos individuales y no es dar a cada uno igual, sino que dar a cada uno según su merecimiento. Vamos al Cuerpo de Paz de Kennedy. Existió el Cuerpo de Paz y yo lo conocí en Guayaquil. ¿Cómo? Porque yo era estudiante del Berlis, y entonces en la Academia Berlis, una tarde, una chica no tenía cómo ir. ¿Y a dónde va? Es que no tenía taxi que la llevara al suburbio. Y entonces yo la llevo al suburbio. Y entonces yo llevé a una chica del Cuerpo de Paz, a una chica de 19, 20 años, al Cuerpo de Paz. Y a medida que me adentraba en esos barrios donde yo no había entrado nunca, todavía, llegué y los había visto por fotografías. Tengo en mi casa pinturas del suburbio que son estremecedoras, y las tengo puestas para exhibición, y los invito a ustedes. Yo tengo un pequeño mural de 50, 60 pintores ecuatorianos. El suburbio de Guayaquil a colores, el suburbio en blanco y negro, el suburbio con determinados pinceles, etcétera. Sí, ahí hay unos puentecitos. Siempre estos puentecitos que son el avance hacia el agua, a buscar este mundo anfibio y desesperado que es el que sufre con las inundaciones. Bueno, allí la dejé, en uno de esos puentecitos. Me pareció tan extraño, no interesaba si era guapa, le ruego, ahora me fijo, porque ahora ya me fijo en estas cosas, pero en ese momento era para mí un acto cívico, tan cívico como haber defendido hoy día a Rosalind, no, porque en mi presencia del doctor Jaime Damerval Martínez, nadie habla mal de una mujer, y menos de una mujer que ha servido a mi nación. Entonces yo vi a esta chica cómo se adentró en una de las chozas del suburbio. Allí ella vivió. El reporte del Ecuador al respecto es muy breve, pero dice algo interesantísimo. Dice que los voluntarios trabajan en 4 programas, principalmente conservación de recursos naturales o salud comunitaria, desarrollo de jóvenes y familias, enseñanza de la lengua inglesa. Al llegar al Ecuador, los voluntarios reciben capacitación por 12 semanas en el Centro de Entrenamiento del Cuerpo de Paz en Tumbaco, y viven con familias de la zona con el objetivo de prepararles a un nivel de español adecuado. Esto es editado hace algunos años, y desde 1962, este es un apunte exacto, desde 1962, rige en ese momento Kennedy, más de 5.660 voluntarios han trabajado a nivel comunitario. Usted me decía, estimado amigo, algo que es testigo su señora madre. Tenga la bondad de decirle al público. Gracias, doctor. Sí, este Cuerpo de Paz se profundizó en sectores marginales, especialmente en el campo, como aquí en las grandes ciudades, y ayudaban a entregar alimentos para que se le dé el desayuno escolar a los niños que estudiaban en escuelas fiscales. Recordemos que eran tarros de leche en polvo, que muy tiernos nosotros hablábamos de la leche de Clean, la harina de trigo y el aceite que venía en tarros, identificando ahí el Cuerpo de Paz y la bandera de Estados Unidos de Norteamérica. Que esto era valiosísimo para los padres de familia. Claro. Extraordinario. No se olvide que aquí han descubierto fraudes hechos por ecuatorianos y se han robado los alimentos y las donaciones. Pero ahora volvamos a Kennedy. Y entonces resulta que a Kennedy se le reprocha la Bahía de los Cochinos, y el dato nuevo es de que esta invasión a Cuba fue diseñada ya en el gobierno de Eisenhower, y nadie le va a discutir al general Eisenhower sus méritos. Yo respecto de él, antes de seguir, y soy muy breve, llega un momento en la Segunda Guerra Mundial donde las fuerzas aliadas, Inglaterra, Francia ocupada, Estados Unidos, tienen que elegir quién es el jefe que invade Europa.
quién es el comandante que debe desembarcar en lo que fue Normandía. Y fue por una enorme rivalidad entre el general Montgomery, el general inglés, todos ellos y otros generales norteamericanos que aspiraban a esa cuestión. Fue elegido Eisenhower. ¿Por qué fue elegido Eisenhower? Eisenhower fue elegido porque, según el presidente norteamericano, era el único que cuando convocaba algo, concurrían todos los demás. El poder de convocatoria. El poder de convocatoria de Eisenhower, que era un hombre, pues una gran personalidad encantadora, era el único de los generales que convocaba y recibía a los otros generales. Cuando convocaban a otros, no. Por eso fue elegido él, el jefe de la expedición hacia Europa. Este hombre fue el que ya había diseñado la invasión a Cuba, que le tocó hacer y luego no es que fracasó por Eisenhower, fracasó porque Estados Unidos no quiso emplear a fondo todo ese poderío. El contraste fue que Cuba sí permitió con Fidel Castro la instalación de cohetes que pudieron o eran atómicos dirigidos directamente a las costas norteamericanas. Es decir, es que esto hay que derrotarlo porque este tipo llamado Fidel Castro, o este señor, fue un señor en la Sierra Maestra, pero actualmente no es más que un tipo, después de que el genio comunista chino le ha dicho, y le vuelvo a repetir, que lo que importa no es el color del gato, sino si el gato come o no pobres, es decir, ratones. Y en China disminuyeron con el capitalismo, y con el apoyo de Occidente, las fábricas, muchas son occidentales y capitales, disminuyeron en no menos de 300 millones de pobres en China el capitalismo. Eso significa que el gato, no importa el color del gato. El asunto de la Alianza del Progreso que esté destacado en los siguientes puntos concretos: apoyo a las democracias contra las dictaduras. Ya hubiera expulsado el presidente Correa si hubiera sido embajador Kennedy por decir el apoyo a las democracias contra la dictadura. Concesión de créditos a largo plazo, estabilización de precios en exportación, esto le hubiera gustado. Cuarto punto, programa de reforma agraria, estímulos a la inversión privada y otra serie de cosas que realmente son éxito. Se le hace un reproche. Él tiene un libro que lo hizo famoso, que se titula Perfiles de Coraje. Pues bien, no faltaba quien diga que ese libro no es de él, pero por supuesto, es que el mundo está mezquino, ¿no? Pero si aquí están hablando en el Ecuador y calumniando a García Moreno, que vivió en el siglo XIX y que la envenenó a la mujer. Y Eloy Alfaro otra calumnia, ¿no? Y alguien le dijo otra cosa a Vicente Rocafuerte, que son 3 hombres extraordinarios que hacen lo que quisiera tener cualquier país del mundo. 3 hombres, nuestros 3 hombres, los fundadores de la República, son hombres extraordinarios. Entonces, de respecto de Kennedy, dijeron que no. Y inclusive pues hasta se dice el nombre, porque él tenía una persona que le hacía los discursos cuando después sería presidente, porque el libro lo hace antes de ser presidente. Y entonces dice que el libro no es de él, y el libro es de él. El libro es de él. Lo que sucede es que lo escribió, creo que Sorensen, que era el asesor, Sorensen. Él es el que trabajó. ¿Es por qué? Porque y lo dice esta reseña que tengo a la vista, traída de Google, es porque Kennedy, el presidente, sufría de una doble operación en la espalda y no podía él trabajar precisamente en la máquina. Por eso el hecho de que él haya dictado, que haya dado instrucciones, sugerencias y que lo haya escrito otra persona, no significa que no lo haya escrito. Aparte de eso, ¿han o no visto cada uno de ustedes que hay artículos maravillosos que los han escrito 2 o 3 autores al mismo tiempo? Así es la costumbre usual ahora, reunirse 2 o 3 grandes pensadores para analizar un tema, y eso sale mejor que lo haga uno solo. En eso estoy pensando y estoy invitando a cualquier persona que me quiera acompañar a examinar este punto. Sí, sé que tengo 2 minutos más y se los doy para que si alguien tiene ya una consulta local, porque es que realmente esto quería dedicárselo entero, no al asunto norteamericano. De hecho, pueden llamar al 2680-594 para cualquier consulta. Tenemos que cumplir con la última pausa publicitaria y luego continuamos con más de Teleradio ya en el último bloque del Gobierno de la Mañana con el doctor Jaime Darmeval Martínez.